La vida cristiana. Si cada uno de nosotros conociéramos el momento en que nuestro Señor Jesucristo nos llamó. Algunos no podemos recordar el día, no podemos recordar la hora, y sin embargo ahí estuvo Dios nuestro Señor llamándonos. Pues decirlo se dice que desde que estaba en el vientre ya lo conocía. Y de Pablo pudo decir que desde el vientre de su madre había sido apartado. Y mire, ¿qué podemos decir nosotros? Pues creo que hago eco de las palabras del apóstol San Pablo, al igual que estoy de acuerdo con las palabras inspiradas por el profeta Isaías hablando de Ciro. Todos tenemos raíces. A mí me da mucho gusto cuando encuentro por ahí jóvenes, señores y adultos, y dicen, sabes, desde que yo estaba aquí o allá, yo ya me comunicaba con Dios, caía de rodillas allá en el campo, allá en la montaña, allá en el monte, y me comunicaba con Dios, aunque yo no conocía las cosas de Dios, dice, pero yo me comunicaba con Dios. Mis amigos, Dios llama, Dios siempre está llamándonos a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Bueno, usted tendrá su propia experiencia para resumirla en cualquier momento. Yo voy a ser un poquito breve en esto. Recuerdo los años cuando alguien me decía, por supuesto esa persona estaba en contra de los protestantes y decía, las personas solamente hay que ser buenas, no hacerle mal a nadie y estamos en paz con Dios. Yo decía, sí, de veras, sí, pero dentro de nuestros corazones también se encierran cosas no aptas, porque así como Dios nos llama, pero hay que recordar también que hay dos fieras que están guerreando adentro de nosotros. Hay un león allí, hay una oveja, y está guerreando con nuestro cuerpo, llevándonos por el mal camino y el otro por el buen camino. Entonces yo decía, sí, de veras, sí, decía, no tiene por qué desviarse, irse aquí o allá con toda esa gente que van y salen los domingos, se dan golpes de pecho, y decía yo, ¿cómo? Y sí, decía ella, usted nada más abra la Biblia y léala. Me prestó una, recuerdo, lo cual agradezco mucho. Era la Biblia Félix Torres Amat, sí. Y me recuerdo que cuando me prestó esa sagrada Biblia, yo tenía hambre de la palabra. Cuando la empecé a leer, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y me parecía fascinante, en historia por supuesto, y lo que no podía entender, pues decía yo aquí, mira nada más. Bueno, así me trajo Dios nuestro Señor por el camino y me ha traído de la vida cristiana. Esa Biblia grande, muere mi papá, voy a México, traigo una Biblia especial porque me quedé con ganas, déjeme decirle, de marcar aquella Biblia que me había prestado esa buena amiga mía. Entonces cuando yo traigo la mía, bueno, ustedes la pueden mirar, así como está escrita renglón por renglón, también está marcada renglón tras renglón, claro. La vida cristiana es una vida como, a veces le llamo como una vida de escuela. Entras en el ABC árbol, entras con los colores, distinguiendo el rojo del blanco, el amarillo. Así es también la vida cristiana cuando el Señor Jesucristo ya se apodera de uno, lo va trayendo, distinguiendo los colores, distinguiendo los números, distinguiendo las letras, en ese sentido figurado, ¿verdad? Me acuerdo un día llegué a una congregación y cuando llegué a esa congregación los términos decía reunión miércoles a las 7. No, bueno, dije yo, miércoles a las 7. Por ahí era lunes y yo estaba llegando un lunes, toda la reunión era miércoles. Y llego el miércoles, sí, en ese miércoles me dice alguien, ¿quieres estudiar la Biblia? Claro que sí, ¿cómo no? Le digo. Y me ofrece un estudio bíblico. Es impresionante cuando uno empieza a estudiar la Biblia, los temas básicos como los que estábamos hablando tiempos pasados sobre las vestimentas, cuando uno lo llevan a la iglesia. Es interesante todo ello. Entonces yo empiezo a estudiar doctrina primaria del estado de los muertos, doctrina secundaria, el infierno, el lago de fuego, el purgatorio, el limbo, y todas esas cosas me parecían fascinantes en cierto grado, y decía yo, ¿cómo? Mira nada más
Si puedo aprender tantas cosas que no existe esto, pues cuánto más no llegaré a aprender. De paso le invito a que pregunte cuándo existieron esas doctrinas, el agua bendita, el infierno de fuego, el rosario, la misa. Usted busque esa información, estoy seguro que alguien se la va a dejar. Yo la tengo, por supuesto, también. Entonces, luego empiezo estudiando, por supuesto que a los 6 meses ya paso a ser un misionero. Te visito de hogar y dejo ahí información. Claro, a veces me dices, pero si andas, mira, en guarache, si andas en sombrero, en cachucha. No se asusten, amigos, cuando llega un misionero, te habla de Cristo el Señor, así en esas, voy a usar una palabra, en esas fachas, porque recuerdo de Isaías ahí en el capítulo 26. Isaías da un mensaje desnudo y descalzo, y dice desnudo y descalzo. Isaías va proclamando ese mensaje, anunciándole al pueblo de la cautividad que estaría el pueblo, y dice, así desnudo y descalzo saldrá mi pueblo. Entonces, no me avergüenzo de ir en guarache, no me avergüenzo de ir en cachucha o en sombrero llevando ese mensaje, pero claro, ¿verdad? Sería más correcto cuando voy presentable. ¿Por qué no? Si presento al Rey de Reyes, ¿verdad? Señor Jesucristo. Me acuerdo en cierta ocasión que yo tenía muchas preguntas en cuanto al tema, los 10 mandamientos. El tema, decía yo, ¿habrá alguna iglesia que guarde y respete los 10 mandamientos? Si la hubiera, decía yo, pues no había oído de alguna por allí. Decía yo, si la hubiera. Luego cuestioné que la segunda venida, como la hablaban muchos de los ojos de la fe, y que solamente así la puedes discernir, decía yo, pero ¿cómo puede ser posible ello? Los ojos de la fe. Quiere decir que, ¿quién es el que puede ver la segunda venida? Y por supuesto anunciaban fechas y todo, hasta que yo me metía en los escritos y encontraba, ¡hey! Y cuando reinemos en los cielos, dice el apóstol San Pablo, ¡hey! Y cuando venga el Señor Jesucristo manifestado en carne por segunda vez. Y yo decía, ¿qué? Y ahí encontraba las palabras del apóstol Pablo esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, con poder y gloria. Y cuando reinemos en los cielos, y decía yo, ¿por qué la gente habla solamente de vivir en la tierra? ¿Y por qué no hablan de vivir en el cielo? Bueno, así como la Biblia hablamos a veces tiene 2 terminologías, también habla un periodo de tiempo en el cielo y un periodo de tiempo en el periodo de tiempo en la tierra es eterno, déjeme decirle. Pero el periodo de tiempo en el cielo es un periodo de tiempo breve, 1000 años, si digo breve, ¿verdad? Porque para Dios nuestro Señor un día son 1000 años, dice Él, así que por eso le llamo breve, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a hablar ya de ello, llegaron aquellos que me estaban diciendo, hey, no puedes pensar así ni creer así, porque aquí hay nada más dos clases, el cielo y la tierra, y tú no te vas a ir al cielo. ¿Qué vas a ir a hacer al cielo y no tienes nada que hacer allá? Aquí está el negocio en la tierra. Pues Dios tiene un negocio que hacer aquí en la tierra. Dice que va a atar al demonio por 1000 años y lo va a dejar atado. Y dice que va a venir una oscuridad sobre la tierra. Y en esa oscuridad, pues, yo puedo mirar que ni un árbol tiene vida, porque el árbol necesita del calor del sol para producir sus frutos, para reverdecer, echar sus botones, echar su flor y echar ese frutito. Así que por lo tanto decía yo, ¿qué estamos hablando aquí? Y así, hasta que un día abro la escritura y todas esas promesas me las entrega, y me entrega donde dice, pero en cuanto a los ángeles, ¿quién ha dicho él alguna vez, tu trono, oh Dios, para siempre? Estoy hablando de Hebreos capítulo 1, el versículo 8 y 9, al igual que citando del Salmo 102, versículo 24 y 25, donde Jesús es el Jehová, aquel que entregó su vida, pero el ser humano, como los arrianos todo el tiempo, no, mira, Jehová es uno y Jesucristo es otro. Yo me pregunto, ¿cuánta gente hay con oficios? Son maestros, son carpinteros, y bueno, tienen hasta 3, 5 oficios. Conozco un señor que todavía no termina sus colegiaturas y ya tiene 85 años y él sigue graduándose vez tras vez con un título, otro título, doctorado tras doctorado. Entonces
No cuesta trabajo, mis amigos, creer que Jehová es el Jesús, el de la Biblia, pues Él crió y por Él existen todas las cosas. Lean de paso por ahí San Juan capítulo 1, los versículos 10 y 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice, pero a cuanto lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué encontramos? Que Jesucristo es el creador del cielo, de la tierra, todas las cosas, de tú y de mí. Así de que sí, es verdad que la persecución existe en esta tierra, pero ¿a quién se le dijo, acaso el Señor Jesucristo, que iba a estar todo en bandeja de plata, en bandeja de oro? A ninguno. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Él, tendrá persecución. El que me niegue delante de los hombres, que dijo, yo también lo negaré. Yo le llamo la cadena. Sí, porque dice Él, y el que me acepta a mí, acepta a mi Padre. Entonces, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Tenemos una cadena donde el Señor Jesucristo nos hace aptos en todo ello, ¿verdad? Para nuestro vivir aquí en la tierra, armados de poder, de fe. De paso les digo que las fuerzas del mal son unas fuerzas del mal que nosotros a veces estamos creyendo que estamos guerreando con el vecino o con el hermano en la congregación. Mentiras, es el diablo el que es el que causa todas estas guerras. Y no dése cuenta cuando usted ya no llega a la iglesia, llegaba por primera vez, pero luego de repente dije, ¿y dónde está? Y ya no ha venido. No, pues tuvo una diferencia, pero usted está mirando nada más al vecino, al hermano, al amigo, al líder. Estamos mirando que la guerra está hecha contra las fuerzas del mal, porque si supiéramos y viéramos lo visible, le sacaríamos la vuelta a todos. Nos ponen ahí a veces con un cuerno, ¿verdad? Y con unos cuernitos con la cola y con la patita ahí de caballo. No, mis amigos, el diablo existe, y así como el Señor Jesucristo es espiritual, un ser espíritu, el diablo es un ser espíritu también. Así que a mis hermanos testigos de Jehová, a mis hermanos luteranos, a mis hermanos pentecostales, a mis hermanos bautistas, a mis hermanos católicos, a mis hermanos reformados, a todos, un llamado, mis amigos, para que el Señor Jesucristo nos siga ayudando y nos lleve en el mensaje, con la promesa en el corazón que dijo Él: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi amigo, esa promesa es para ti, es para mí. Pero recuerda que hay dos grupos. Y recuerda, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Te gusta hablar de los mandamientos de Dios? Pues dale enfoque, porque dice, y el que los guarde y el que los practique será grande en el reino de los cielos. Así que, si no podemos, sigamos pidiéndole al Señor Jesucristo para que nos ayude. Él nos va a ayudar. Así que, acuérdate, hay dos mandamientos también. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En dónde se dividen esos dos mandamientos? En dos. Ahí tenemos la primera piedra, 4. Él no recuerda, las dos tablas, ¿verdad? Pero Él es un Dios celoso, ¿verdad? Y no acepta, ¿verdad? Que alguien le esté adorando por otros medios, como estábamos registrando en la Escritura. Las manos son habilidades para ser hábiles, para hacer actos, cosas, construir, pero recuerda que también las manos están ejemplificadas ahí en la Biblia para adorar. ¿Por qué? Con el cerebro, con la mente, con el corazón es con lo que se adora a Dios. Pero si tú lees ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, el capítulo 12, ahí encuentras, y los que adoraron a la imagen, dice, y los que adoraron la bestia, y los que oraron las imágenes, y los que no se arrepintieron. Pues hay dos grupos, hay dos grupos. Dios quiere que te quedes en un grupo, no que te quedes en los dos. Que Dios nuestro Señor te siga ayudando, y que la paz de Dios esté contigo y con todos los que hablas de estos mensajes que escuches. Dios te bendiga y hasta pronto.